Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta charla sobre bienestar organizacional como clave del éxito empresarial. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esos tres pilares secretos que son importantes en el bienestar organizacional. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué nos interesa el bienestar en las empresas? ¿Por qué queremos que haya bienestar en las empresas? Y me gustaría que me contesten o en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono, pues me gustaría que esto fuera como una conversación, como un conversatorio. Sé que algunos de ustedes tal vez no pueden hacerlo porque están en el trabajo, pero si pueden hacerlo, pues me gustaría platicar. ¿Por qué es que queremos que haya bienestar en nuestras empresas? Y si no pueden platicar, pues que me lo pongan en el chat, está bien. Sí. Buenas tardes, Debbie. Un gusto saludarle. Buenas Eh, tardes. y gracias por el tema que creo que pues es muy importante y muy interesante la pregunta con la que empieza, ¿verdad? Porque a veces uno recibe como tanta información y es cuál le capta la atención, por lo menos mi caso, ¿verdad? Pero pues con un propósito, ¿verdad? Con algo, información que me genere valor. En este caso, pues vi el tema sobre bienestar en las empresas y respondiendo a esta pregunta, pues nosotros que trabajamos y gestionamos personas, precisamente somos quizás los primeros llamados a darle la importancia que las personas se merecen y las personas hablando en un sentido integral, no viéndolo solo como empleados, como recursos, sino en su todo, ¿verdad? Hemos aprendido y seguimos aprendiendo sobre que las personas son pues necesidades, son emociones, son sentimientos, son una diversidad de factores que también pues hay que entrelazarlo con las necesidades y las emociones, por así decirlo, de las empresas, ¿verdad? Pues para que el asunto fluya de la mejor manera posible. Si hay pues ajustes o nuevas cosas que ir haciendo, pues vamos aprendiendo y las hacemos, pero ese foco de que estamos trabajando con personas y no con recursos físicos, ¿verdad? Tangibles, pues creo que debería de ser como la premisa de nuestro trabajo en talento humano. Ok, muchas gracias. Pues trabajamos con personas, con emociones. Muchas gracias por tu contribución. Aquí en el chat veo que Nuri habla y dice que queremos generar un compromiso del personal, incrementar la productividad, disminuir los costos, la rotación. Zaira quiere colaboradores felices, sanos, satisfechos, más productivos, más creativos. La retención de talento. Jessica habla que es para aportar mejoras, que la empresa, que el ambiente laboral sea sano. Y voy a indagar un poquito más cuando pregunto por qué queremos colaboradores felices. ¿Cómo está relacionado el bienestar organizacional con la productividad? ¿Por qué es que pensamos que un colaborador feliz va a ser más productivo, más creativo? ¿Por qué vamos a retener ese talento? A ver, ¿qué piensan? Es una pregunta que nos hace pensar, que quisiera que nos hiciera pensar en por qué es que buscamos ese bienestar, ese salario emocional en nuestras organizaciones. ¿Qué relación existe o en dónde se conecta, más bien dicho, ese bienestar con personal o ese bienestar del colaborador con el bienestar de la empresa? ¿En dónde está esa conexión? A ver, platiquemos. ¿Quién se anima a platicar?
Ok, vale, dice, porque una persona feliz tiene un propósito en lo que hace en la organización, ok. Vemos que las nuevas generaciones muchas veces no ven el nivel salarial, ¿ok? Entonces están viendo algo más que el salario. Eh, una persona feliz puede tener un propósito que hace que esté más contenta en la organización. Y yo voy a hacer la pregunta de una manera diferente. Hoy en día, en nuestras organizaciones, ¿cuál es uno de los mayores retos que tenemos en liderar un equipo? ¿Qué es lo que se nos hace difícil de nuestro equipo? ¿Cómo fomentamos qué en nuestro equipo? Sandra habla que si los colaboradores se sienten bien con nosotros, se generará una conexión más emocional y personal con la empresa, las personas encuentran sentido a su talento. Muy bien, todas ustedes están respondiéndome con unas súper buenas respuestas y yo voy a adentrarme un poco más y voy a hablar sobre uno de los grandes retos que cuando yo hablo con muchos líderes sobre cómo mejorar el rendimiento de sus equipos, me lo mencionan que es un obstáculo a lograr resultados. Y esto es la motivación. Y me gustaría que si pueden ponerme ahí en algún emoji que me digan si están de acuerdo o no, que este es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones, los equipos. ¿Para ustedes es un reto tener equipos que estén motivados o están todos sus equipos motivados? Uno de los principales, tanto en colaboradores como en líderes, ¿ok? A ver, quién me habla un poco sobre qué es lo que mira dentro de su organización? ¿Y qué es eso de la motivación? Porque todos nosotros queremos estar motivados en nuestro trabajo y hacer nuestro trabajo, sentir ese sentimiento de motivación y valga la redundancia, es ¿cómo hacemos para estar motivados? ¿Qué es eso de la motivación? ¿Qué significa la motivación para cada uno de ustedes? Adelante, Ada. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Considero que los seres humanos somos un todo y que como estamos hablando de salario emocional, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos de nuestra vida. Y si tenemos a una persona que nos preocupamos por las actividades que tiene planificadas con su familia, si planifican vacaciones, si se les da la oportunidad de crecimiento dentro de la compañía, vamos a tener personas más productivas en horarios laborales, ¿verdad? Porque pues cada cosa va a tener su tiempo y su espacio y cuando estemos en el trabajo vamos a estar preocupados únicamente por el trabajo. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. Entonces, vemos que la motivación está relacionada ahí con la felicidad, con productividad. También aquí Sandra habla que es un concepto muy personal que tiene que ver con las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esas medidas generales no siempre son efectivas, claro, porque en realidad lo que uno busca es esa motivación intrínseca que cada uno de nosotros tenemos, porque la motivación que es externa viene derivada de premios que nosotros damos o de reconocimientos, pues se vive muy a corto plazo. No es que sea mala, sino que simplemente no genera esas, esos resultados que nosotros buscamos a largo plazo. Dice Sandra que debemos esforzarnos con encontrar tanta acción como necesidades que tenga el colaborador, ¿ok? ¿Sí? Comparto la opinión de que están dando cada uno, tenemos diferentes formas de sentir esa motivación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente motivar a las personas, porque sabemos que eso es cortoplacista, sino que generar esos ambientes de motivación en donde la gente propiamente se siente motivada para
ser más productiva, para estar más comprometida, para vender más, para enseñar mejor, para hacer más investigación, en donde uno está motivado propiamente y no depende de que los demás lo motiven. Y entonces vemos cómo la motivación está vinculada con la productividad, con el alza en la calidad, con la retención de talento. Porque una persona que está en un espacio, una persona que está motivada en un espacio laboral, pues no piensa en irse a otro lugar. Entonces, este reto de encontrar personas motivadas se vuelve a un reto de cómo generamos nosotros ambientes de motivación dentro de nuestra organización. Y entonces, por eso es que pensamos en ambientes o en empresas que tienen bienestar organizacional. Por eso es que nosotros buscamos ese bienestar organizacional. La felicidad, estar feliz en un lugar, tener propósito, tener un sentido de algo mayor que nosotros, nos lleva a querer trabajar mejor. Entonces vamos a hablar de esos 3 pilares que son importantes en las organizaciones. Muy frecuentemente cuando hablo de bienestar organizacional o de salario emocional, muchas personas se quejan tal vez un poco porque dicen, sí, es que nosotros tratamos bien a los empleados, pero entonces nosotros le damos la mano y ellos agarran el brazo y son unos aprovechados. Entonces mejor no tenemos políticas de bienestar en nuestra empresa. Y quiero aclarar que cuando hablamos del bienestar organizacional, hablamos de 3 áreas que son importantes. Tiene que haber un bienestar en la empresa en general, un bienestar en los colaboradores y tiene que haber bienestar en los resultados que obtiene la organización. Y entonces, ¿cómo generamos esos 3 áreas de bienestar? Primero tenemos que asegurarnos que la estructura de la empresa es buena. Si nosotros no tenemos claridad en cuáles son los roles o las descripciones de puestos, entonces esa incertidumbre que puede causar genera malestar, es lo opuesto de generar bienestar. Entonces tenemos que asegurarnos que como organización tenemos ciertos requisitos que llenar para crear esos ambientes de bienestar en donde se genere motivación. La otra pata del banquito del bienestar organizacional tiene que ver con el bienestar del colaborador en sí, ese salario emocional que va a recibir. Y todos nosotros recibimos un salario emocional si trabajamos en una empresa. Ese salario emocional o nos suma a nuestro salario económico o nos resta o le resta valor a ese salario económico. Si nosotros somos jefes y lideramos un equipo de trabajo, también pagamos un salario emocional a nuestros colaboradores, aunque no estemos conscientes de hacerlo. Y finalmente tenemos que vincular el bienestar del colaborador y de la estructura con los resultados que como organización queremos lograr. ¿Cuáles son esos resultados? Entonces aquí es donde no podemos decir es que se aprovechan de nosotros, porque estamos pensando en que al colaborador le va bien, pero también a la empresa le va bien, a la organización le va bien. Entonces, tenemos que velar por estos 3 pilares, estas 3 patas del banquito, porque sin una de ellas no hay balance, no hay equilibrio. No puede haber solamente bienestar para nuestros colaboradores y que los resultados no se den. No puede haber solo buenos resultados, porque entonces esos resultados no son sostenibles si no hay bienestar del colaborador. Y por supuesto, si la empresa no pone de su parte con desarrollar una estructura que esté bien diseñada, entonces tampoco se van a dar los resultados ni va a haber bienestar organizacional. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de los elementos
que forman parte de estas tres estructuras, de estas tres patas. Entonces, ¿qué es esa estructura organizacional? Y antes de empezar a hablar de estructura organizacional, nuevamente les digo, si alguien quiere levantar la mano, hacer una pregunta, interrumpirme o escribirme en el chat, le voy a pedir a Vale, que está por ahí, que si yo no me doy cuenta, que me diga que alguien tiene la mano levantada y que me quiere interrumpir. La estructura organizacional tiene que ver con cómo está formada la empresa, cómo se ha estructurado, cuál es la forma de trabajar, cómo planifica su trabajo, cómo reparte las responsabilidades, cuáles son esas herramientas que son necesarias para que la estructura en sí funcione. Cada empresa es diferente, por lo que cada una tiene que personalizar ciertos de los elementos que son importantes en la estructura organizacional. Entonces, buscamos que haya claridad en esa estructura, que estén ciertos elementos presentes, porque eso le va a ayudar a los colaboradores a alcanzar las metas dentro de la organización. Entonces, vamos a empezar con puestos bien diseñados. Muchas empresas, especialmente las pequeñas, tienen roles que están en la mente del gerente, del jefe, de la secretaria de recursos humanos, pero no hay una claridad y no hay una revisión consistente de los puestos de trabajo. Los puestos bien diseñados tienen que decir a quién le reportan, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades y cuál es el sueldo que se puede devengar de este puesto. Cuando una persona llega a la organización, pues recibe su perfil, su descripción de puesto, lo lee y en teoría debiera de saber cuáles son las metas, los objetivos de su puesto y qué es lo que tiene que hacer desde el primer día. Entonces, uno de los primeros elementos son los puestos bien diseñados. Segundo es tener una escala salarial clara. Cuando somos empresas pequeñas, no siempre tenemos, o empresas familiares, no siempre hay una claridad de cuánto gana qué puesto, sino que lo que tenemos es cuánto gana qué persona. Fulanita de tal gana tanto porque tiene tanto tiempo de trabajar en la empresa, y no porque necesariamente esté produciendo lo que debe de producir o porque esté cumpliendo con todas sus obligaciones. Entonces debemos de saber si los sueldos que nosotros pagamos están dentro del mercado, dentro de la industria, dentro de el expertise o la experiencia que el puesto requiere. Entonces ese es uno de los segundos elementos importantes. El otro es los recursos que la empresa le provee al colaborador para que pueda lograr los objetivos de su trabajo. Es cómo está el equipo y herramientas que necesita utilizar un colaborador para lograr sus objetivos. Yo he tenido que dar consultorías con empresas en donde el departamento me dice, mire, lo que pasa es que aquí nos tratan re bien, pero no logramos nuestros objetivos porque las computadoras que tenemos son muy viejas, son muy lentas y entonces no generan los reportes que nos piden con eficacia. Entonces, están pidiendo en la organización, la dirección, ciertos resultados, pero no les proveen los equipos para hacerlo. O tienen equipos que están descompuestos, no tienen los recursos adecuados en términos de capacitación para poder lograr los objetivos de la empresa. Entonces, empecemos a pensar en cómo está nuestra empresa, nuestra organización. Vamos a evaluar la organización en estos elementos. ¿Qué tan bien diseñados están nuestros puestos en la empresa? Hay una claridad de la escala salarial. Hay cuando se le sube de puesto o se le sube de sueldo a una persona, se sabe
con claridad cuál va a ser. Tenemos todos los recursos para hacer el trabajo. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida del colaborador. El ciclo de vida habla de esa experiencia que tiene el colaborador desde el momento que tiene contacto con nosotros como empresa. Desde que sacamos ese anuncio, desde que estamos reclutando, ¿cuál es la experiencia que tiene ese prospecto colaborador a trabajar, ese prospecto colaborador con la empresa? ¿Cómo se siente? ¿Lo recibimos bien? ¿Lo hicimos esperar? ¿Hubo parqueo? Le ofrecimos agua. ¿Fue fácil llenar la solicitud de trabajo? Le estamos pidiendo tantos requisitos que para poder trabajar en nuestra empresa tiene que gastar una pequeña fortuna. Entonces, ¿cómo está ese proceso de reclutamiento? Cuando finalmente contratamos a una persona, ¿cómo está el proceso de onboarding? El proceso de onboarding en las empresas puede durar desde una semana hasta 3 meses o 6 meses, dependiendo de la complejidad de los puestos. La inducción, la capacitación inicial, la mentoría. ¿Cómo está la claridad que nosotros tenemos en ese proceso de onboarding o de ingresar a nuestra empresa por primera vez? Tenemos claridad que va a ser nuestro colaborador el primer día que llegue, la primera hora, quién le va a enseñar. Tenemos ya su correo electrónico, su escritorio, su lápiz, su lapicero, su computadora, su CIA. En algunas empresas he visto que llega alguien y no están listos para recibir a esa persona la primera vez. Tal vez es un puesto nuevo y entonces están como que al día viendo cómo van capacitando a esa persona. Pero les cuento que el proceso de onboarding es uno de los grandes predictores de permanencia en una empresa. Si hay buenos procesos de onboarding, hay más posibilidad de retención. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ok? Sí, adelante. Muy bien, Ada, gracias. El otro es el balance vida-trabajo. Eso es algo que hablamos muchísimo y especialmente después de la pandemia, que estamos tan presentes de eso porque durante pandemia se borró esa línea entre el trabajo y la casa, porque como nos fuimos todos a nuestras casas y nuestras oficinas, nuestras casas se convirtieron en nuestras oficinas y teníamos que limpiar y ayudar a nuestros hijos y trabajar. Y entonces el día de trabajo se extendió. Y pues lo hicimos durante un tiempo. Pero muchos de nosotros ahora estamos pagando la cuenta de extender el horario de trabajo durante muchas horas. Entonces, ¿cómo son las políticas de la empresa con respecto a balance vida y trabajo? Y para cada uno de nosotros, así como para la motivación, lo que nos motiva es diferente para cada uno de nosotros, el balance vida y trabajo también es diferente para cada uno de nosotros. Dependiendo, y esto tiene mucho que ver con qué tipo de generación soy, cuál es mi generación. Porque vemos generaciones que estamos acostumbradas a trabajar de 8 a 8, que somos workaholics. Pero las nuevas generaciones no están dispuestas a ser workaholics. Ellos trabajan para vivir, no viven para trabajar. Adictos al trabajo, sí, vale. Algunos de nosotros somos adictos al trabajo. Pero tenemos que tener presente que no todas las generaciones son así y cómo vamos a nosotros a respetar ese balance vida-trabajo de nuestros colaboradores. ¿Cuándo va a haber esa desconexión digital que tanto hablamos en el Instituto de Salario Emocional? Que el viernes que nosotros terminemos de trabajar podamos disfrutar del fin de semana. Y finalmente, el liderazgo. ¿Cómo está nuestro liderazgo? ¿Está bien capacitado?
conoce sobre inteligencia emocional, sobre comunicación, esas habilidades que llamamos que son habilidades blandas, que a mí me gusta mejor llamarlas habilidades fundamentales, porque si nosotros solo tenemos habilidades técnicas, en realidad no podemos liderar sosteniblemente. Necesitamos habilidades de inteligencia emocional, de empatía, de comunicación, de resolución de conflictos, de trabajo en equipo, para poder trabajar de manera sostenible en una organización. Entonces, ¿cómo está el liderazgo de nuestra empresa? Ustedes sabían que 7 de 10 renuncias se dan a raíz del jefe. ¿Quiénes de ustedes sabían esa estadística? Que me levante ahí la manita. O si les viene ahora como sorpresa. Sandra sí lo sabía, ¿ok? 7 de cada 10 renuncias. Y aparte de eso, hay otra estadística que habla que el 75% del engagement, vamos a hablar un poquito del engagement en un ratito, es relacionado con el jefe directamente. O sea que siendo 2 departamentos iguales o 2 colaboradores en 2 departamentos iguales con las mismas condiciones, con las mismas prestaciones, con el mismo sueldo, uno puede estar más feliz, más involucrado en su trabajo que el otro solo por la diferencia de un jefe. Entonces, ese liderazgo es importantísimo poderlo capacitar. Sandra me dice que lo duro es que el jefe muy difícilmente lo visualiza así. Es cierto, pero por eso están las estadísticas que nosotros podemos encontrar y empezar a capacitar para que los jefes se puedan capacitar en esas habilidades fundamentales para el éxito de liderazgo. Ok, ahora vamos a hablar un poco, bueno, vamos a calificar a nuestra empresa. Y entonces quiero que cada uno de ustedes piense del 1 al 5, 1 siendo estamos muy mal, o 0, si quieren irse al 0, y 5 estamos muy bien. Entonces pensemos y pónganme en el chat rápidamente. ¿Cómo está nuestra empresa del 1 al 5 con puestos bien diseñados? Perfiles descriptores de puesto clarísimos, en donde todo nuestro personal sabe qué se espera de él, cuáles son las expectativas de la empresa, cuáles son los objetivos de su puesto. Ok, estamos viendo que un 3. 4. Ok. Entonces, ahí vemos una oportunidad para mejorar el bienestar organizacional, porque queremos llegar a 5. Hablemos de escala salarial. ¿Cómo está la escala salarial de nuestra organización? ¿Hay claridad? ¿Los puestos tienen un rango claro que de principiante a avanzado? ¿De menos experiencia a más experiencia? ¿De acuerdo a conocimientos dentro de las industrias? ¿Cómo está la escala salarial de nuestra empresa? Del 1 al 5. 1 es estamos muy mal, 5 estamos súper bien. 2, ok. Hay menos claridad entonces en los sueldos. Muchos hablan de que los sueldos deben de ser confidenciales. Y yo creo que cuando hay transparencia, pues uno debiera de saber a qué puede aspirar. Debiera de haber claridad y saber que este puesto tiene un sueldo de este rango a este rango. Y entonces que cuando yo, que estoy entrando en la empresa como nueva, adquiera más experiencia, más conocimiento, voy a poder optar a un mejor sueldo. Y si voy a querer subir de puesto, también sé cuál es el sueldo de ese puesto, porque no lo estamos personalizando. No es cuánto gana Juanita o la Chonita, como dice aquí nuestro presidente, sino que cuánto paga el puesto. ¿Ok?
En equipo y herramientas. ¿Cómo está nuestra empresa en equipo y herramientas? ¿Tenemos los recursos necesarios para hacer nuestro trabajo? Cuando solicitamos nuevo equipo, nuevos recursos, ¿nos lo pueden dar con cierta rapidez? ¿Se le da mantenimiento al equipo? ¿Ok? ¿Cómo estamos? Del 1 al 5. Un 4. O sea que también ahí vemos espacios para mejora. Y ahora nos vamos al ciclo de vida del colaborador. ¿Cómo está el ciclo de vida del colaborador dentro de nuestra empresa? ¿Cómo está, cómo es la experiencia que tiene una persona cuando la reclutamos, cuando ingresa a nuestra empresa, si le damos la capacitación necesaria, si le ofrecemos desarrollo profesional? Eso es más allá de capacitación, sino que es cómo hacemos que crezca profesionalmente. Y finalmente, la última etapa es la de desvinculación. Cuando una persona se va de nuestra empresa, ¿bajo qué condiciones se va? ¿Va a hablar bien de nosotros o va a hablar mal? Porque cómo es esa experiencia del colaborador está directamente relacionado con el branding de nuestra organización, con esa posibilidad que nosotros vamos a tener de atraer nuevo talento porque tenemos un buen nombre, una buena reputación. Entonces, del 1 al 5, ¿cómo está el ciclo de vida de nuestra empresa? Démosle ahí a una calificación del 1 al 5. Y nos vamos a ir a balance vida y trabajo. ¿Qué tanto respetan nuestros jefes, la empresa, nuestra vida personal? Nos piden trabajar horas extra a veces, que demos la mía extra. Y cuando nosotros pedimos un permiso, ¿cómo responde nuestra organización? ¿Cómo responde nuestro jefe? ¿Me respeta que yo salgo de trabajar a una cierta hora? ¿Que no quiero trabajar los fines de semana? ¿Que no se me estén mandando emails y WhatsApps durante mis horas de descanso? Puedo tomarme vacaciones, porque en muchas empresas, alguien me estaba contando que tienen como 5 años atrasados en vacaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros respetar esas vacaciones? Y finalmente vamos a hablar de nuestros jefes, de nuestro liderazgo, que también capacitado está nuestros jefes en inteligencia emocional, en comunicación, en resolución de conflicto, en coaching, en salario emocional, en bienestar organizacional. ¿Qué tan buenas relaciones tiene nuestro liderazgo con su equipo de trabajo? Del 1 al 5. Y entonces cuando nosotros ya vemos, y esos son algunos de los elementos, en el salario emocional nosotros vemos 9 elementos que son importantes para el bienestar organizacional. Esa es la parte de la estructura, eso es lo que la empresa le da a los colaboradores y lo que le asegura que haya un contexto, un entorno en donde hay que se den las condiciones para que haya salario emocional. Ahora vamos a hablar del bienestar de los colaboradores. Hay varios modelos de bienestar y nosotros vamos a hablar aquí un poco del salario emocional, que es ese salario que todos recibimos que no tiene que ver con cosas económicas, sino que tienen que ver con emociones, cómo nos tratan, cómo nos sentimos, cómo percibimos, cómo nos reconocen, cómo está nuestro bienestar. Y entonces vamos a hablar de emociones positivas. ¿Se generan emociones positivas en nuestra organización? Las emociones positivas son aquellas que nos abren nuestros recursos, que nos ayudan a pensar y a ser más creativos, más innovadores. Son la alegría, la gratitud, el bienestar, el sentido de ánimo positivo.
cómo están las emociones positivas en su empresa. ¿Se generan emociones positivas? Una carcajada genera endorfinas en nuestro cuerpo. Reírse. Hay una ciencia detrás de la felicidad en el trabajo, que eso lo vamos a ver en otro webinar que estamos preparando, en cuál es esa ciencia de la felicidad. Porque la felicidad no solamente es algo que es bueno para la organización, que se genera desde la organización, sino que también hay una ciencia detrás, en donde nosotros podemos hacer cosas que generen que el cuerpo se sienta feliz. La segunda que vamos a ver hoy es sobre el engagement. Muchas empresas están ahora midiendo el engagement, pero ¿qué es exactamente el engagement? ¿Alguien de aquí me quiere tratar de explicar qué es el engagement? ¿Saben qué es el engagement? ¿Lo quieren escribir en el chat o quieren abrir su micrófono? Platicar un poquito. Levantar la mano. Considero que engagement es como la fidelización de los colaboradores con la empresa. ¿Ok? Eso fideliza, el engagement fideliza a los colaboradores. Vamos a hablar que el engagement tiene que ver con un cierto involucramiento en el trabajo. Estoy comprometida con mi trabajo. Es una palabra en inglés que en español no tiene una traducción específica, sino que nosotros utilizamos varias palabras. Entonces es como estar enganchados en nuestro trabajo, involucrados, comprometidos. Tiene mucho que ver con la motivación. Y hay tres elementos que son importantes en el engagement. Uno es el sentimiento de la energía que yo tengo para hacer mi trabajo, si me dura esa energía durante todo el día. El segundo elemento tiene que ver con la dedicación que yo le brindo a mi trabajo, qué tan dedicada estoy, si estoy dispuesta a superar obstáculos. Y el tercer elemento tiene que ver con el tiempo, en donde no siento el tiempo. Qué tan absorta estoy yo haciendo mi trabajo que no siento que el tiempo pase. El compromiso, gracias Vale, el compromiso que tiene una persona en su trabajo. Eso es parte del engagement. La otra es la calidad de las relaciones que hay dentro de la organización. Hay relaciones positivas con los colegas, con los jefes, con los subalternos. Sentimos que son relaciones que tienen significado, que son significativas. Entonces, aquí regresamos un poco al liderazgo. Cómo capacitamos nosotros a nuestros líderes para generar esas relaciones positivas con sus colaboradores. Uno de los grandes obstáculos a la obtención de resultados en realidad es la relación que tiene un jefe con su equipo de trabajo. Ese es el obstáculo más grande en la obtención de resultados. El cuarto elemento es eso que Vale y Sandra creo que mencionaron, el propósito, el significado que tiene mi trabajo. Cómo le encuentro una razón de ser a mi trabajo, algo que vaya más allá que yo. Y si el trabajo que yo tengo es valorado por otras personas, entonces, ¿a quién le aporto yo con mi trabajo? ¿Qué mejoro yo con mi trabajo? ¿Quién valora mi trabajo? Es algo que va más allá de yo mismo. Y finalmente, el último elemento que vamos a ver hoy es el de logro. ¿Cómo celebramos nosotros los logros en la organización? Sabemos que nos pagan para hacer un cierto trabajo, pero cuando lo hacemos bien, se celebra. Cuando vamos más allá de lo que se espera, se reconoce. Estamos conscientes de esos pequeños logros también, no solamente de la gran meta, sino que de esos pequeños objetivos que nos van acercando a las metas.
Y cuando hablo de salario emocional y este bienestar que está basado en el modelo PERMA de Martin Seligman, les pregunto, ¿cómo fomentan sus líderes estos 5 elementos? Y los vamos a calificar rápidamente del 1 al 5, igual que hicimos con los elementos de bienestar que la empresa puede ofrecer, que es la estructura. Y aquí les hago la pregunta que ya se las respondí. ¿Qué tiene el mayor impacto en nuestro bienestar? A ver si alguien me estaba prestando atención y me puede decir, ¿qué es lo que tiene el mayor impacto en nuestro bienestar? Espero ahí un minuto en que me contesten en el WhatsApp, en el chat o alguien levante la mano. Me espero. ¿Alguien se anima? Ahora, ¿alguien se anima? El jefe. Quien tiene el mayor impacto en nuestro bienestar es nuestro jefe. Entonces, ¿cómo nosotros capacitamos a nuestros jefes para que nos den ese salario emocional o ese bienestar, bienestar personal, el bienestar de los empleados? Entonces, califiquemos rápidamente del 1 al 5. ¿Cómo genera nuestro jefe o cómo se generan nuestros colegas también emociones positivas en nuestro equipo de trabajo? ¿Se generan del 1 al 5? No se generan casi nada. El 1, estamos siempre muy estresados, muy preocupados, muy negativos, o siempre nos estamos riendo, hay mucho compañerismo, estamos colaborando. ¿Ok? Veo ya algunas respuestas. Y saben que generar emociones positivas es de lo más fácil y no cuesta ni un centavo. ¿Ok? Vamos al engagement. ¿Cómo está el engagement de nuestra organización? ¿Cómo genera engagement nuestro jefe? Sentimos que en nuestro equipo de trabajo hay energía, hay dedicación y no sentimos que pase el tiempo. ¿Qué tanto engagement hay en nuestro equipo de trabajo? ¿Qué tanto engagement nos genera nuestro jefe, nuestro entorno? Del 1 al 5, ¿cómo estamos? Lo pueden poner ahí en el chat o lo pueden hacer ustedes mismos. Y hablemos de relaciones positivas. ¿Qué tan buenas son las relaciones que tenemos nosotros en nuestra organización? Son relaciones que fomentan el crecimiento de otras personas, son relaciones de apoyo o son relaciones en donde todos estamos compitiendo, no nos apoyamos, trabajamos en silos cada uno de forma independiente, individual y a veces hasta hacemos trabajo doble porque como hay poca comunicación, no sabemos qué es lo que los otros están haciendo. No tenemos claridad de cuáles son los valores de la empresa porque no hay nadie que nos lo comunique. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro jefe, con nuestros colegas, con nuestros subalternos? ¿Cómo está nuestro sentido de propósito? ¿Tenemos claridad de por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿A quién le aportamos? ¿Quién se beneficia? Si nuestro servicio dentro de nuestra organización es valorado, del 1 al 5, ¿cómo están? Y finalmente vamos a hablar de los logros. ¿Cómo se celebran los logros en nuestra empresa? ¿Estamos nosotros conscientes de los logros que hemos tenido? ¿Nos sentimos orgullosos? ¿Se siente nuestro equipo orgulloso de los logros? ¿Conocen los demás los logros que hemos tenido? Entonces, ¿cómo estamos del 1 al 5? Y si estamos menos de 5, pues vemos espacios en donde nosotros podemos mejorar. El salario emocional, el bienestar organizacional, muchas veces
pensamos que tienen que ver con los beneficios o las prestaciones que la empresa o la institución provee. Y como vamos viendo, no tiene que ver tanto con los beneficios o prestaciones, sino que con la estructura que tiene la empresa y con cómo nos tratan, qué tipo de relaciones hay, cómo celebramos logros, cómo está el engagement, cómo está nuestra energía, nuestra motivación, cómo generamos esas emociones positivas. Todo sin costo. Porque el salario emocional lo que busca es mejorar ese salario emocional sin que afecte nuestro presupuesto. Y finalmente vamos a hablar de los resultados de la organización, porque no hay bienestar organizacional sin que la organización también tenga resultados óptimos, sin que tenga mayores ventas, mayor productividad, mejor calidad, disminución en la rotación. Entonces vamos a hablar un poco sobre elementos que indican indicadores claves que nos indican si la empresa va por buen camino o no. Uno es la rotación. Uno de los grandes retos que tienen las organizaciones es la fidelización de los colaboradores. ¿Cómo hacemos para que se queden en nuestra empresa? Los atraemos y después de un día, 2 días, un mes, se van. Ayer fue la entrega final de los proyectos de la certificación de salario emocional en la cual yo soy parte, y una de las alumnas mencionó que para un puesto les tomó 3 meses, sí, más de 100 días, encontrar a una persona. Y contrataron a la persona y creo que una semana después ya se había ido y les volvió a costar 2 meses más en volver a contratar a otra persona para ese puesto. O sea que estuvieron 5 meses sin una persona. Eso quiere decir que la carga laboral para el resto del equipo pues se incrementó. Aparte de lo que cuesta el entrenamiento, el tiempo para entrenar a esa persona para que sea productiva, los costos directos de rotación, como lo es la indemnización, los costos que se le pagan cuando la persona se va, los costos de reclutamiento. Entonces la rotación es uno de esos indicadores que es muy importante saber cómo está para que sepamos cómo está la empresa. Y nosotros podemos medir el bienestar y ver cómo impacta la rotación. Y lo que buscamos es que la reduzca. Impacta las ventas. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que el bienestar impacte las ventas? ¿Qué pasa cuando hay mucha rotación? A veces no nos da la posibilidad de capacitar a los vendedores, capacitar en productos, en técnicas, en la manera que cobramos, en cómo le damos seguimiento. Entonces, ese es otro de los grandes indicadores del bienestar, o más bien dicho, que impactan el bienestar de la organización. Otro indicador es la calidad. ¿Cuántos errores se cometen? ¿Cómo salen las prendas? Si somos una empresa, una institución educativa, ¿cuál es la calidad educativa que tienen nuestros alumnos? Si somos una empresa de servicio, ¿cuál es la calidad de servicio que nosotros prestamos? Se disminuyen los errores y los defectos. La productividad. Este es otro impacto del bienestar organizacional. La gente contenta, hablamos que está más motivada, está más feliz, pues trabaja de una mejor manera. Está más engaged, quiere decir que entonces tiene más energía, tiene más dedicación para superar obstáculos y no siente que se le pasa el tiempo. Entonces se mejora la productividad. También estamos hablando de los defectos que pueden ocurrir en las empresas, ya sea en producción o accidentes
con máquinas, con automóviles, con cobros, con cheques, con facturación. Entonces, sí, se disminuyen también los defectos o los errores. Y finalmente vemos que se incrementa las utilidades. O sea que después de que una empresa tiene sus ventas y resta sus costos, dice, bueno, ¿qué es lo que gané? Cuando nosotros generamos ambientes de bienestar, tenemos una estructura clara, tenemos buen salario emocional, entonces tienen que haber mejores resultados operativos también. Entonces, miremos, bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Nosotros ahorita hablamos de cuáles son esos 3 pilares, ya evaluamos un poco nuestra organización y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy frecuentemente hablamos de hacer como acciones o tener actividades que generen felicidad. Pero lo que una empresa busca es que haya una estrategia de bienestar. No solamente que podamos hacer actividades, porque una estrategia de bienestar incrementa la productividad, reduce la rotación, reduce los accidentes y ahorra dinero. No sé si Nuri todavía está aquí, pero le voy a hacer una pregunta en un momentito, porque quiero ofrecerles este programa de salario emocional que estamos por empezar en 2 semanas. La certificación de salario emocional les enseña cómo incrementar y cómo asegurarnos que nuestra empresa tiene esa estructura que es importante para generar el bienestar, cómo utilizar los modelos de salario emocional, de bienestar organizacional, para incrementar el bienestar de los colaboradores y cómo vinculamos todo eso en resultados organizacionales, o sea, KPIs o indicadores claves que impacten financieramente la organización. Esta certificación pues dura casi 4 meses, mira todos los fundamentos de la felicidad, les ofrece una calculadora de rotación, una metodología para medir la carga laboral en donde no tengamos colaboradores que estén quemados, que haya poco engagement o colaboradores que estén aburridos, porque también ahí hay poco engagement. Vemos cuál es esa motivación que necesita cada generación. Entonces vemos cómo la diversidad generacional nos puede aportar al salario, al bienestar organizacional y cómo nosotros podemos brindarle salario emocional a cada generación de acuerdo a lo que le motiva. Y además les ofrecemos una herramienta de medición de salario emocional en donde se miden los 9 elementos del salario emocional, los motivadores Graves, que es por qué hago lo que hago o para qué hago lo que hago, y nos mide también las 5 categorías de bienestar. Cómo me veo yo en mi bienestar financiero, de carrera, de social, de comunidad y de salud. Elaboramos un proyecto de salario emocional para su empresa o si ustedes son consultores que puedan desarrollar algo para para una empresa en donde son guiados para que puedan hacer las conexiones entre la estructura de la organización, el salario emocional y los indicadores claves de la organización, en donde hablamos dinero, porque muchos de nosotros de recursos humanos no estamos acostumbrados a hablar en términos financieros. Y nuestros gerentes generales o nuestros gerentes financieros lo que buscan es que nosotros les digamos cuánto dinero van a ganar más si implementamos una estrategia de salario emocional o cuánto dinero se van a ahorrar, porque ellos hablan financiero. Entonces tenemos nosotros que aprender a hablar el lenguaje de nuestros gerentes generales y de nuestros
gerentes financieros. Entonces la certificación, pues como les dije, dura 3 meses y medio, 4 meses, es en línea, tienen una parte que es de e-learning en una plataforma y tenemos reuniones semanales. Tenemos instructores internacionales, es una certificación internacional y empezamos ya en 2 semanas. Me gustaría, Nuri, ¿estás todavía por aquí? No sé si Nuri puede hablar. Sí, Debbie, aquí ando. Nuri, ¿por qué no nos cuentas un poco? Tú te graduaste ayer, me encanta que estés hoy aquí, pero ¿nos puedes contar un poco de cómo fue tu experiencia y si alguien quiere hacer alguna pregunta? Nuri tuvo un proyecto destacado ayer. Ella hizo un proyecto para su empresa. Adelante. Así es, pues bueno, buenas tardes a todos, a todas. Pues sí, efectivamente, como ponía yo ahí, es un excelente programa de aprendizaje. La verdad es que aparte nos abre mucho las puertas. Digo, yo soy de México y de un lugar muy chiquito y no tienen ni idea de cómo es el poder estar interactuando con gente de otros países y también al final del día coincidir, el compartir experiencias y sobre todo también llevado de la mano de grandes profesionistas y grandes seres humanos, ¿no? Como bien dice Debbie, ayer fue la graduación, proyecto destacado, no ganamos, pero nos fue muy bien y obviamente pues mi coach fue Debbie y pues qué les digo, ¿no? Toda la experiencia, la verdad es que sí, súper recomendable y ojalá que se puedan también integrar a ser parte de los embajadores del salario emocional. Gracias, Nuri. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿qué les pareció la charla de hoy? Si les interesa saber un poco más sobre la certificación, pues contáctenos. Este es un webinar sin ningún compromiso. Igual nos pueden llamar sin ningún compromiso para que puedan obtener más información sobre qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Así es que muchísimas gracias. Me gustaría que me dejaran ahí en el chat qué fue lo más valioso para ustedes hoy, qué les gustó de la charla antes de que nos despidamos y les diga buen provecho. Y si alguien quiere abrir el micrófono, pues me encantaría escucharlas. Gracias, Sandra. Gracias, Nuri. Es un programa de aprendizaje de verdad que es 100% recomendable. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí. Ha sido un gusto platicarles, escuchar y ver sus comentarios. Y les deseo un lindísimo, lindísimo fin de semana. Nos vemos pronto para la próxima masterclass.